es el fin de semana, pero se programaron para el día lunes. Vamos a partir la clase del día de hoy, clase número 15 del 9 de junio, con el objetivo de que usted logre formular preguntas significativas para su vida a partir de análisis de conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que aparece como cierto o dado y proyectando diversas respuestas posibles. Hoy día la teoría filosófica que está dentro del objetivo subterfugio es conocer un pensador alemán que se llama Martin Heidegger. Vimos la semana pasada a Jean-Paul Sartre, un pensador, ¿no es cierto?, francés, que yo les decía que era o se consideraba como un referente muy importante del existencialismo. Sartre decía, ¿no es cierto?, que lo más relevante del hombre era su existencia, más que su esencia. La esencia era algo que venía después de la existencia y que se iba construyendo en la medida en que el hombre iba eligiendo diferentes cosas para su vida. ¿No es cierto? El hombre estaba condenado a ser libre. En ese sentido, la esencia no era algo que nunca, era algo que nunca se acababa, nunca estaba determinado, hasta la muerte. En la medida que el hombre moría, recién, ¿no es cierto?, alcanzaba su última como gotita de esencia, porque la esencia era algo que siempre se iba a construir, decía Sartre. Hoy día, con Heidegger, vamos a analizar la existencia y el sentido de la existencia, que ese es como nuestro punto de referencia, desde una postura que toma él, que es el ser para la muerte. Suena así como escalofriante, no es grato hablar de la muerte, pero la verdad es que en la filosofía sí es un tema que se analiza. De perspectiva bibliográfica, bien cortita, siempre las hago, puedo señalar que Heidegger es un gran filósofo muy conocido, que nació y murió en Alemania, ¿no es cierto?, en 1889, en 1976. Fue discípulo de Edmund Husserl, que también es otro caballero muy importante dentro de la filosofía porque es el padre de la fenomenología. Ahí Heidegger toma como ciertos aspectos para su pensamiento y lo va desarrollando. Fue profesor universitario, ¿no es cierto? Después que Husserl se retiró, él tomó la cátedra que hacía su maestro. Sus libros más importantes, Ser y Tiempo, Kant y el problema de la metafísica e Introducción a la metafísica. Con sinceridad, chicos, Heidegger es bien complicado. Este fragmento que saqué yo de acá, que se llama La muerte en Martin Heidegger, es de un escritor que se llama Víctor Manuel Pérez Valera. Está en internet si lo desean buscar. Y es más amplio. Yo saqué fragmentos solamente. Y vamos a hacer un resumen del resumen y de manera bien sencilla. No vamos a tocar temas complejos dentro del autor porque es bastante, su filosofía es bastante novedosa y a la vez también bastante compleja como de entender. Solamente nos vamos a abocar a lo que significa el sentido de la existencia enfocado desde la muerte, aunque suene así trágico. Pero la verdad es que no es grato hablar de la muerte, pero es un tema que en el fondo cargamos todos los seres humanos. Y eso es lo que empieza a analizar Heidegger. Para los que se conectaron recién, vamos a revisar el texto. Vamos a ir leyendo, vamos a ir explicando por párrafos, vamos a ir viendo qué respondieron ustedes con las preguntas y cuál fue lo que quedó, ¿no es cierto?, incompleto. Dice, para Heidegger, la mortalidad, más que un modo de ser, más que un modo de dejar de ser, es un modo de ser. Si se dan cuenta, ya ahí hay una postura completamente diferente respecto a lo que podía ser concepciones anteriores de la muerte, donde cuando uno está siendo, ¿no es cierto?, y deja de existir, es porque en el fondo ha muerto. Para Heidegger es diferente. Dice, es un modo de ser porque en el fondo la muerte para él es algo que siempre está siendo en el hombre. Está dentro de la estructura del ser humano. No es algo que yo vaya a encontrarme en la vuelta de la esquina o cierta calle determinada, es la que se podría denominar la muerte. No es un lugar externo a mí. Es algo que está dentro de mí. Es como un código, ¿no es cierto?, que me va a decir, hasta aquí llega usted. Por eso él habla, ¿no es cierto?, de que no es dejar de ser, sino que es un modo de ser, es algo que está dentro de mí. Esa es lo primero que hay que entender. Que Heidegger habla de que la muerte es algo propio, es algo dentro de mi estructura, no es algo ajeno a mí. Después dice, de tal manera la muerte está conectada con el ser humano que el hombre existe como ser mortal. ¿Se dan cuenta?
como ser para la muerte. Para poder entender al hombre, la muerte resulta un punto clave. Es decir, no podemos concebir al hombre, ni las acciones, ni lo que realiza, como algo alejado de la muerte, dice Heidegger. La muerte es como la que en cierta medida dadora de sentido de esta existencia que tengo yo. Mi existencia no se puede proyectar hacia algo más allá. La muerte nos sirve de guía para tratar de comprender el laberinto del misterio del ser humano. Ella siempre está como telón de fondo, siempre está a la mano. Por consiguiente, la muerte y el ser del hombre se iluminan y clarifican mutuamente. La muerte pertenece a la más profunda estructura del ser humano. Y ella nos, aquí hay un problema, y ella nos revela al hombre sin poder sobre su propia estructura. Ahí me faltó, parece, bajar. Deme un segundillo. Tengo que bajar todo porque me quedo... Si esto se subió al Classroom, lo más probable es sí, con 2 frases menos, ahí están las que faltan, dice. Vamos y vamos acá. La muerte nos sirve de guía para tratar de comprender el laberinto del misterio del ser humano. Ella siempre está como telón de fondo, siempre está a la mano. Por consiguiente, la muerte y el ser del hombre se iluminan y clarifican mutuamente. La muerte pertenece a la estructura profunda del ser humano y ella nos revela al hombre sin poder sobre su propia estructura. Ya, eso faltaba un poquito ahí para que lo pudieran leer. Entonces, el hombre, dice Heidegger, no es un hombre en cierta medida que tenga el poder completo sobre sí mismo, sino que la muerte es la que le pone el punto, como el límite, respecto a las estructuras de sí mismo, que es el ser, en ese sentido, que es el ser sí mismo. El hombre dice con la muerte, o el entender el sentido de la muerte como algo propio de sí mismo, es lo que permite iluminar la vida y permite darle sentido a la vida. Porque usted no va a ser eterno, tiene que realizar acciones, podríamos decir, que en cierta medida dejen o le generen a usted un grado de felicidad o un grado como de revelación dentro de la sociedad en la cual usted está conviviendo. Por ese sentido, la muerte juega un papel súper fundamental para darle sentido a la existencia. En la medida en que yo le doy sentido a la existencia, dice Heidegger, a partir de la muerte yo tengo una existencia auténtica, en la cual puedo encontrar felicidad. Si yo hago como que la muerte no existe y como que yo voy a ser eterno y juego, ¿no es cierto?, en la vida de esa manera, lo más probable, dice Heidegger, es que su existencia sea inauténtica, es el término que él utiliza, refiriéndose a que usted hace como que, o sus acciones no tienen como la profundidad de entender la vida como algo que va a llegar a un final. No sé si se me entiende o si se entiende este pensador, como lo estoy explicando. Preguntas de los que están prestando atención, pero no estén durmiendo. Como no los puedo ver, espero que no estén durmiendo. Preguntas de lo que hemos explicado. Inauténtico. Ya. Heidegger distingue 2 tipos de personalidades, la auténtica y la inauténtica. La auténtica es cuando yo asumo que soy un ser mortal y mis acciones, todo lo que yo hago, las hago pensando en eso, en que en un minuto mi vida va a llegar a un final, entonces mis acciones tienen que tener un cierto eco, un cierto grado de profundidad que me conlleve a mí a ser feliz, a preocuparme, ¿no es cierto?, para ser feliz o para ser feliz a los demás. Siempre mirando que mi vida, la última posibilidad que voy a tener va a ser la muerte. Y la vida inauténtica, señala él, es cuando yo vivo de tal manera que no me preocupo o que no me doy cuenta que mi vida va a tener un final. Como que tiro la pelota. Por eso generalmente Heidegger dice, o se refiere a ese tipo de actitud como una actitud en cierta medida irresponsable, que no me doy cuenta que las acciones que realizo, que yo hago, van a tener, ¿no es cierto?, un impacto en mí mismo y en los otros también. Eso más o menos tiene que ver con lo auténtico y lo inauténtico. Señala él. Aquí. Sigamos entonces. Después íbamos en el párrafo en los párrafos de abajo. Dice, para Heidegger, el ser humano no es un ser estático. Eso tiene que ver con lo mismo que decía Sartre. El ser humano, la esencia del ser humano siempre se va construyendo. Yo siempre me voy construyendo como persona en la medida que voy eligiendo
ciertas cosas y voy dejando de lado otras, sino que es dinámico, presionado hacia adelante, un continuo proyecto hacia su propia realización, siempre está más allá de sí mismo, es decir, yo siempre me estoy proyectando, siempre estoy viendo posibilidades. Lo mismo les debe pasar a ustedes, que son jóvenes, deben tener hartos proyectos, ¿no es cierto?, de cuando terminen cuarto medio, lo que les gustaría hacer con su vida, viajar, estudiar, qué sé yo, algunos irse a otros países, qué sé yo. Cada persona tiene diferentes proyectos. Eso significa que uno siempre se está observando hacia adelante, hacia adelante. En pocas palabras, el ser humano es el único que tiene su ser como tarea, es decir, construirse, armar su esencia, ser más humano, dice Heidegger. En efecto, el toro, y aquí estamos con lo que les hablaba recién de deshumanizarse, el toro no puede destorarse, la vaca no puede desvacarse, ni el caballo descaballizarse, pero el hombre sí se puede deshumanizar. Aquí hay un punto que es importante dentro de la filosofía en general, no lo toca solamente Heidegger, que tiene que ver con la deshumanización, que es cuando el hombre pierde un poco esa capacidad de lo humano. El tema de la deshumanización se puede enfocar desde más de una perspectiva, pero en general la filosofía nos retrotrae a dos como significados. El primero tiene que ver cuando yo ya dejo de ver al otro como un humano, cuando yo lo dejo de ver como de manera simpática y empática. Por ejemplo, pensemos en la Alemania nazi, cuando estaban, ¿no es cierto?, los alemanes frente a los judíos, ellos los mataban, los torturaban, les hacían, ¿no es cierto?, las crueldades más extremas, porque no veían a ese otro como una persona igual a mí, sino que lo veían como una basura, como un insecto, como una plaga que había que aniquilar. Entonces, aminoraban su percepción subjetiva moral respecto a un otro y por eso no tenían como remordimiento de matarlo. Eso por una parte. Es decir, mirar al otro no como un humano, no sentir una empatía ni una simpatía hacia un otro. ¿Qué pasa generalmente cuando las posturas ideológicas son súper extremas? Lo otro, por ejemplo, tiene que ver cuando yo mismo me deshumanizo en la medida en que me enajeno o que me salgo de sí y me encierro en ciertas cosas, ¿no es cierto?, que pueden ser dañinas para mí. Por ejemplo, se habla de que la técnica, el hecho de que el ser humano esté como tan vinculado a cosas que tienen que ver con técnica, por ejemplo, el celular, las conexiones, las redes sociales, hacen que el hombre pierda su esencia de ser hombre, de socializar, de compartir. Es lo que hablaba un poco Bauman, ¿se acuerdan anteriormente en clase? Que yo les decía que Bauman decía que el Internet igual juega un papel súper fuerte en el hombre, como que lo deshumaniza, ya las conexiones no son lo mismo, las personas se empiezan a aislar en sí mismos. Y eso también para Heidegger consiste un poco en deshumanizarse. Esas son como las dos acepciones, una externa y otra más bien interna respecto a mi forma de ser. ¿Se entendió eso? Sí, ¿no? Sí, profe. Ya, genial. Sigamos entonces. Dice, ahora bien, la muerte es precisamente la posibilidad más importante que contiene y abraza todas las otras posibilidades. Ya, yo puedo tener, ¿no es cierto?, muchas posibilidades para elegir la vida, elegir en la vida, perdón, ¿no es cierto? No sé si lo acepté. No sé qué pasó con Silva. Bueno, uno puede tener muchas posibilidades para elegir en la vida, pero la muerte es la posibilidad última. En el fondo, es como la posibilidad que engloba todas las otras posibilidades. Después que acontezca la muerte, ¿no es cierto?, en mí, ya no va a haber otra posibilidad. Por eso dice que es una posibilidad insuperable. La más, las demás posibilidades son superables y secundarias comparadas con la muerte. Asimismo, la muerte es la más propia, personal, insustituible e incomunicable de las posibilidades. Claro, y además está siempre presente. Claro, porque yo, por ejemplo, puedo delegar ciertas cosas que yo puedo realizar a otras personas, pero la muerte es imposible sacármela de encima. Yo no la puedo delegar y decirle, no, muérete tú por mí. ¿Te das cuenta? Pero sí le puedo decir a una persona, ¿sabes qué? Anda tú por mí a esta entrevista o a este trabajo, qué sé yo, reemplázame. Siempre se dan como diferentes opciones respecto a otras cosas en la vida, pero con la muerte no. Por eso es tan potente, dice Heidegger. Por eso la existencia no puede hablarse de ella sin pensar en la muerte. Por eso juega como un papel tan importante.
De este modo, el ser humano está arrojado hacia la muerte, que es extrema, máxima y la última posibilidad que acaba con todas sus posibilidades. Yo creo que para el ser humano es natural muchas veces pensar en la muerte. Yo creo que más de alguno de ustedes tal vez en algún minuto ha pensado en la muerte, es algo propio de uno, ¿no es cierto? Porque en el fondo es la respuesta final, diría Heidegger, a problemas pasajeros, si es que yo la decido como opción. No hay más posibilidades, es la posibilidad última, dirá el autor. Si yo concibo mi vida entendiendo que yo soy un ser mortal, mi vida lo más probable es que tome una existencia más real, más auténtica, y que las cosas que haga, las haga siempre con un sentido más profundo, que me genere más felicidad. En cambio, si yo vivo la vida loca y no me doy cuenta que en algún minuto voy a morir, lo más probable es que mi existencia sea inauténtica y que eso me genere un cierto grado de vacío, dice Heidegger. Este autor es bien interesante, como se pueden dar cuenta, es mucho más complejo de lo que yo acá tomé, que fueron solamente puntos muy medulares y sencillos. ¿Cuáles son las preguntas? La primera decía explica por qué la muerte es la última posibilidad que abarca todas las posibilidades. La segunda es por qué para Heidegger la muerte es más que un modo de dejar de ser, es un modo de ser. ¿Y qué significa que el hombre sea deshumanizado? ¿Qué significa el hombre deshumanizado? Ya, hasta acá la guía. ¿Qué pusieron en la primera pregunta? Espero que los que se conectaron tarde las hayan resuelto. Si no, vamos a dejar un tiempo, como siempre en esta clase, para que puedan ponerse al día. ¿Qué significará la primera pregunta? La explicamos recién. Dice, ¿por qué la muerte es la última posibilidad que abarca todas las posibilidades? ¿A quién se le ocurre? Estamos silenciosos, los dejo silenciosos el tema de la muerte. No es un tema grato para la mañana, menos con una pandemia de coronavirus encima. Ahora bien, dice, profe, me da vergüenza compartir mi respuesta. Ya, José, ni un problema. Dejémoslo así. Cada cual, ¿no es cierto?, puede tener apreciaciones diferentes. Las respuestas, las dos primeras, si no me equivoco, son netamente textuales, es decir, se encuentran en el texto. Y la última tiene que ver con un poco lo que le expliqué, lo de ser deshumanizado, que está relacionado con perder esta capacidad de humanidad. Hace un tiempo atrás salió de manera polémica un video, ¿no es cierto?, de como un galpón que era como un home center en China. Espero no lo hayan visto porque era bastante fuerte. Yo se los voy a narrar, solamente no se los voy a mostrar. En lo cual andaba como una niñita sola, yo creo que se había extraviado de sus papás, una niñita de 3 4 años, y pasaba como estos camioncitos chicos que andan dentro de estos lugares y la atropellaba. La cosa es que pasaba gente y no hacía nada, la niña seguía tirada ahí. Después volvía a pasar otro camioncito que al parecer no la veía y la volvía a atropellar. La cosa es sencilla acá en este punto. ¿Qué pasa, no es cierto?, con que yo veo a alguien que está atropellado y no lo ayudo. Ese es algo propio del ser humano. Por ahí va lo de deshumanizarse, es de perder la capacidad de empatizar con un otro y de también yo aislarme a partir de ciertas como condiciones y de no compartir y de no reconocer mi propia naturaleza. Por ahí va lo de deshumanizar. En China, en todo caso, está prohibido, es una ley que yo encuentro muy deshumanizadora, pero los totalitarismos son muy extraños o nefastos. En China hay una ley que usted tiene prohibido ayudar a una persona que la atropella, no le pasa algo en la calle, porque lo pueden culpar a usted de asesinato, a ese punto. Entonces, es como, es como entendible de pronto desde una perspectiva racional que nadie ayude a una persona que está atropellada. Pero pasa muchas veces, el ser humano como que está perdiendo un poco esa capacidad de ayudar a un otro en circunstancias que lo necesite. Si no hay preguntas, lo dejamos acá. ¿Alguien tiene dudas con este autor? Espero les haya gustado. A mí me gusta el existencialismo y ya la próxima clase vamos a hacer una actividad que esa sí me la van a devolver como para recabar un poquito de lo que hemos visto en las clases anteriores. No, profe, me dice la José.
Genial. Chicos, los que terminan las tareas, ojalá puedan sacarle una foto y la suban al Classroom, o le responden dentro de la misma guía y me la suben al Classroom, y así yo les voy poniendo puntitos. Así, ¿ven? No se ve mucho. No se ve mucho. Mi cámara es muy mala de este computador. Pero ahí yo les voy poniendo puntitos a los que me entregaron el trabajo, que era como evaluado, y los que me entregan las tareitas. A veces les hago comentarios y cosas así. No pierdan la capacidad de ir trabajando. Los que se conectaron tarde, recuerden que esto igual yo trato de mantener el tiempo que se me asignó y partir a la hora. Trabajen los que no respondieron la guía ahora, en este tiempo, para que la logren completar. Ya, chicos, me despido entonces. Cuídense mucho, sean responsables y recuerden que son mortales. Nos vemos entonces el próximo martes. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, cuídense. Chao, profe. profe. Chao, que estén bien. Chao, chao.